Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Tómala a través del canal MX, el canal de México. Bueno, pues vamos a transmitir a través de televisora de Presidencia lo que sería el desfile conmemorativo del 20 de noviembre. ¿Sale? Entonces vamos a ir ahorita en un rato a enlazarnos con televisora de Presidencia, CEPROPIE, ¿no? Para que ustedes puedan observar. Vamos a ver si estamos hablando. 20 de noviembre. Ok. Para que puedan ustedes observar el desfile. Ahorita que ya esté listo, pues estaremos pasando, ya que esté la presidenta. La bandera, pieza musical compuesta por el maestro Julián Carrillo en 1909 y fue oficializada por decreto en... La presidenta de México realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio. Simultáneamente, la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán Canto a la Bandera, pieza musical compuesta por el maestro Julián Carrillo en 1909 y fue oficializada por decreto en 1965 para honrar a nuestro lábaro patrio. A todos los presentes se les invita a permanecer de pie y colocarse en posición de firmes, realizando el saludo a la bandera, llevando la mano derecha al pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. Con un patriótico y sublime gesto, la Fuerza Aérea Mexicana pinta con su estela tricolor el cielo capitalino, mientras ondea orgullosa nuestra enseña nacional en el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México. La banda de guerra, integrada con personal del arma de caballería, ejecutará el toque asamblea, empleado para el pase de revista de tropas y emprender la marcha o desfile. Posteriormente, la banda de música y coro monumental interpretarán la marcha Revista Presidencial, obra compuesta en 1991, para dar marcialidad al acto de revista a las tropas por el titular del Ejecutivo Federal. Se les invita a tomar asiento. La Revolución Mexicana fue un hecho histórico glorioso para nuestra nación, que dio inicio el 20 de noviembre de 1910, cuando hombres y mujeres de diferentes rincones de nuestra tierra respondieron al llamado del Plan de San Luis, proclamado por Francisco I. Madero, para tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz e iniciar un profundo cambio del país. Esta lucha representaría el anhelo de nuestro pueblo por la justicia, la libertad y la igualdad. Es por ello que en esta fecha tan significativa conmemoramos el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, recordando con respeto a los héroes que definieron el rumbo de nuestra nación y nos dejaron como legado más que una serie de reformas, una identidad y una constitución que, en 1917, estableció derechos fundamentales para todos los mexicanos y constituyó la base legal para la creación de instituciones como el actual Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana. Preside esta ceremonia conmemorativa al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Integran la línea de honor el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Licenciado Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciada Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Maestra Lucelena González Escobar, secretaria de Energía. Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Doctor Julio Verdegués Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Doctora Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social. Licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Maestro José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Licenciado Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Maestro Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Maestra Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Licenciado Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua. Licenciado Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Licenciado Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidenta de México. Licenciado Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de Presidencia. Licenciada Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y de Participación Social. Almirante de Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, José Barradas Cobos, subsecretario de Marina.
Licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, director del Instituto Nacional de Migración. General de División de Estado Mayor Maximiliano Cruz Ramos, Inspector y Contralor General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Francisco Guillermo Escamilla Cázares, Oficial Mayor de Marina. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, Inspector y Contralor General de Marina. Almirante Infantería de Marina Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor, José Manuel Salinas Pérez, Jefe de Operaciones Navales de la Armada de México. General de División de Estado Mayor Francisco Jesús Leana Ojeda, Comandante del Ejército Mexicano. General de División Piloto Aviador de Estado Mayor Román Carmona Landa, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Y General de División Guardia Nacional de Estado Mayor Hernán Cortés Hernández, Comandante de la Guardia Nacional. También contamos con la distinguida presencia de agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país. Generales en situación de retiro. Generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, tropa y marinería pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Alumnas, alumnos y docentes, integrantes del Sistema Educativo Nacional. Así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de redes sociales, reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, apreciables representantes de los poderes legislativo y judicial, distinguidos integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, respetable jefa de Gobierno de la Ciudad de México, invitados especiales, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país, compañeras y compañeros de armas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, apreciables familias, niñez y juventud mexicana que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, a todos, muy buenos días. En esta significativa fecha, rememoramos uno de los episodios más trascendentales de nuestra historia, la Revolución Mexicana. Y qué mejor escenario que la emblemática Plaza de la Constitución, que durante esta lucha armada fue testigo de épicos momentos como la entrada del apóstol de la democracia en la conocida Marcha de la Lealtad de 1913 y el encuentro de Francisco Villa y Emiliano Zapata en 1914 para unir los ejércitos del norte y del sur en la búsqueda de sus ideales. La Revolución Mexicana no solo fue un movimiento armado, sino el despertar colectivo de un pueblo que decidió forjar su destino con valientes mujeres y hombres que lucharon por la libertad, la igualdad y la justicia social. Hoy en día
representa un legado indeleble de nuestra historia, la base de nuestra identidad y pilar de nuestra mexicanidad, que es la esencia en la que se funden nuestras raíces, cultura, costumbres, tradiciones y nos hace únicos en el mundo. Fueron innumerables las mexicanas y mexicanos que defendieron los ideales revolucionarios con valentía, sentido de igualdad y justicia social, pero sobre todo con acendrado amor por México. Entre ellos destacan Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Felipe Ángeles, solo por mencionar algunos. Y entre las mujeres resplandece el ejemplo de quienes, con una fuerza que desafió su tiempo, se convirtieron en precursoras imprescindibles de la revolución, como Sara Pérez Romero y Carmen Cerdán. Otras que combatieron en el campo de batalla, como Rosa Padilla Camacho y Amelia Robles, así como las que curaban heridos y alimentaban a los combatientes, como Sara Perales y Refugio Esteves Reyes, además de maestras y periodistas como Hermilia Galindo Acosta y Juana Belén Gutiérrez, que con su pluma, su voz y su inquebrantable convicción esparcieron ideas de cambio que resonaron más fuertes que los cañones en el campo de batalla. También es importante mencionar que la Revolución Mexicana dio origen al actual Ejército y a la Fuerza Aérea, proporcionándoles identidad histórica y una esencia eminentemente social que permanece hasta nuestros días. Amable auditorio, como es bien sabido por todos, la revolución se hizo en tren y a caballo, pero es necesario resaltar que estos medios y la lucha en sí fueron conducidos por mujeres y hombres que dieron todo por la patria, valientes mexicanas y mexicanos que, amalgamándose con militares profesionales que participaron en esta causa social, fueron el pie veterano del actual Ejército y de la Fuerza Aérea. De ahí el origen popular de estas instituciones que surgieron del pueblo para servir al pueblo. Lo anterior marcó el único camino asequible para el éxito de la Revolución Mexicana, como lo afirmaría don Venustiano Carranza el 24 de septiembre de 1913 en un discurso pronunciado en Hermosillo, Sonora, en el que mencionó: haciendo a la vez un llamamiento a todos los ciudadanos de la República para que se pusieran a la altura de sus obligaciones cívicas, vi con satisfacción y orgullo que todos los mexicanos conscientes han respondido a mi llamado, surgiendo por todas partes ejércitos de ciudadanos que se han convertido en verdaderos soldados, todavía no con la instrucción militar requerida en los cuarteles, pero sí con el corazón bien puesto y con el entusiasmo bélico desbordante para construir una patria mejor. Ese espíritu popular es el que guía en su actuar al Ejército y a la Fuerza Aérea y sentó las bases que nos han permitido evolucionar de manera constante a través del tiempo, para convertirnos en instituciones cada vez más sólidas a través de diversos episodios como los siguientes. En la década de los años 20, bajo la visión del general revolucionario Joaquín Amaro Domínguez, se llevó a cabo un amplio proceso de profesionalización que cimentó las bases para la creación de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y ahora Guardia Nacional, y que en la actualidad cuenta con 42 planteles educativos. En los años 30 y 40, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se dio un impulso a la modernización del Ejército y Fuerza Aérea, destacando la participación del histórico Escuadrón 201 en esa contienda.
Este periodo fue el punto de partida de la organización actual de las Fuerzas Armadas. En los años 60 surge el emblemático Plan DN3E, principal instrumento estratégico que proyecta el sentido social de la institución, siendo en la actualidad un referente a nivel internacional. Desde su creación se ha aplicado en innumerables eventos, como la reciente emergencia provocada por las lluvias en diversos estados del país, en donde la Fuerza Aérea Mexicana estableció el mayor puente aéreo que se ha registrado en México, con 23 aeronaves para evacuar personas y trasladar víveres e insumos médicos. Y en esta administración destaca la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que garantizará su desarrollo y permanencia como una fuerza intermedia del Estado mexicano para llevar a cabo tareas de seguridad pública en el país. Estos episodios son solo una muestra de la evolución que ha tenido el Ejército y la Fuerza Aérea desde su génesis en la Revolución Mexicana, teniendo como principal objetivo el bienestar del pueblo de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, México se ha forjado en la dinámica de su historia y en cada etapa de su devenir. El anhelo colectivo de su pueblo ha marcado su derrotero, como es el caso de los postulados de la Revolución Mexicana, el reparto de tierras, la justicia social, la libertad, la democracia y la igualdad, valores que, sin duda, nos dejó esa lucha social y que fortalecemos día con día. Prueba de ello es su alta investidura como presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, que salda una deuda con las mujeres de la independencia, la reforma y la revolución, y con todas aquellas que en el devenir nacional han luchado por sus derechos. Comprendemos la importancia del rol de la mujer en el acontecer nacional. Por ello, cumpliendo con las políticas de igualdad en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, hemos fortalecido su participación en diversas áreas, contando a la fecha con más de 42,000 mujeres que se encuentran en un plano de mismas oportunidades que los hombres. Concluyo. A 115 años de distancia, hoy la Revolución Mexicana no es solo una página guardada en los libros de historia, ni es un recuerdo estéril en la memoria de los mexicanos. Es una llama que sigue ardiendo y que debemos alimentar con el esfuerzo de todas y todos los que queremos un mejor país. A 115 años de distancia, la esencia de los ideales por los que surgió aquella lucha armada aún permanece viva en la conciencia nacional y nos recuerda quiénes somos y nos indica el rumbo hacia dónde dirigirnos. Habrá pasado más de un siglo, pero hoy más que nunca, conservando el legado revolucionario, las Fuerzas Armadas reiteramos nuestro firme compromiso de seguir sirviendo a la patria, conscientes del irrenunciable deber, pero a la vez de la honrosa oportunidad que tenemos de servir al pueblo de México. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes a todas, a todos. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, Almirante
Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, a todos los altos mandos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, así como de la Armada de México, a la presidenta de la Cámara de Diputados, presidenta de la Cámara de Senadores, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amigas y amigos, niñas y niños, mexicanas y mexicanos. Hoy 20 de noviembre recordamos el inicio de la gesta revolucionaria de 1910 y con ello convocamos a la memoria profunda del pueblo de México, que a lo largo de su historia nunca aceptó la injusticia como destino. La Revolución Mexicana es una de las grandes transformaciones del siglo XX que reivindicó derechos sociales, soberanía e independencia, recursos de la nación y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. La revolución fue un levantamiento armado contra el dictador Porfirio Díaz, quien encabezó durante 34 años un régimen de opresión, autoritarismo y privilegios. Porfirio Díaz se presentaba como un defensor del orden y el progreso, pero en realidad construyó un régimen autoritario sostenido por la represión, el miedo y la sumisión forzada del pueblo. Bajo su mando, las elecciones se convirtieron en una simple simulación, donde los resultados ya estaban decididos de antemano y cualquier oposición era perseguida, encarcelada o silenciada. Todo ello mientras entregaba recursos naturales a compañías extranjeras, despojaba a comunidades indígenas de sus tierras para entregarlas a particulares nacionales y extranjeros, mientras convertían a los dueños de las tierras en trabajadores agrícolas con extenuantes jornadas, salarios de hambre y tiendas de raya que mantenían al jornalero con cada vez mayores deudas. Así, en las haciendas, minas y fábricas predominaban jornadas inhumanas, salarios miserables y castigos para quienes se atrevían a protestar. La represión a los pueblos indígenas fue cruenta. El ejemplo más atroz de ello fue la verdadera guerra de exterminio contra los yaquis, con el objetivo de repartir sus tierras a particulares. El progreso, entre comillas, del porfiriato fue en realidad un progreso para unos cuantos, construido sobre la explotación brutal, el racismo social y la injusticia cotidiana. El país vivía un brillo artificial, ferrocarriles, calles modernizadas en las ciudades, mientras la miseria crecía en el campo, discursos de orden, mientras se reprimía levantamientos a sangre y fuego. Los trabajadores que intentaron organizarse eran perseguidos, encarcelados o asesinados. Las huelgas de Cananea y Río Blanco mostraron al mundo la brutalidad con la que el régimen respondía a la exigencia mínima de justicia. Las libertades políticas estaban canceladas, la prensa independiente era acosada, los opositores eran vigilados, exiliados o silenciados, y las elecciones, como dijimos, no eran sino una simulación. En realidad, lo que se trataba
era de perpetuar el control de una élite que gobernaba sin responder al pueblo. Ese era el México al que se enfrentó Francisco I. Madero y al que previamente se habían enfrentado los hermanos Flores Magón, encarcelados y exiliados. Madero, un hombre profundamente convencido de la democracia y la legalidad, buscó primero el camino pacífico. Escribió, recorrió el país, fundó un partido político y llamó a elecciones libres. Su mensaje encontró eco en una sociedad cansada de la opresión. Pero cuando Porfirio Díaz, después de haber prometido en una entrevista que no se reelegiría, decidió una vez más aferrarse al poder y mandar encarcelar a su principal opositor, fue entonces que el apóstol de la democracia comprendió que el camino institucional estaba cerrado. Fue en esa hora oscura, luego de su detención en San Luis Potosí y de escapar hacia Estados Unidos, cuando tomó una decisión que cambiaría la historia de la nación. Con plena conciencia del peligro, entendiendo que su vida corría riesgo y que la suya sería una lucha desigual contra un aparato autoritario, Madero redactó el Plan de San Luis. Ese documento, escrito en el exilio y en la incertidumbre, llamó a desconocer el régimen ilegítimo y fijaba una fecha para levantarse en armas, el 20 de noviembre de 1910, hace 115 años. El Plan de San Luis decía: los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Proponía además la restitución de las tierras a quienes les habían sido arrebatadas y la construcción de un país donde el voto realmente expresara la voluntad popular, sufragio efectivo, no reelección. Se sumaron al llamado campesinos, obreros, sectores diversos, hartos del autoritarismo. Zapata y Villa, grandes héroes populares, que en un inicio acompañaron a Madero en la lucha por un país justo y democrático. El Plan de San Luis fue más que un llamado a la rebelión, fue un acto de fe en el pueblo de México, fue la convicción de que ningún poder, por grande que sea, puede imponerse a la justicia y a la verdad. El llamado de Madero tuvo eco. Después de solo 6 meses, el 10 de mayo de 1911, el general Navarro, defensor porfirista de la plaza de Ciudad Juárez, se rinde ante los revolucionarios. Madero emprende su camino hacia la Ciudad de México. Es vitoreado y aclamado en cada pueblo y en cada ciudad. Su entrada triunfal a la Ciudad de México solo recordaba a la entrada de Juárez después de la conquista de la Segunda Independencia. Es elegido presidente por voto popular. Sin embargo, el derrumbe del antiguo régimen no era un acto instantáneo. Se trataba de una empresa gigantesca. Como presidente, Madero entregó cada día de su vida a perseguir ese ideal que creía indispensable para tejer un país de paz y con progreso. No estuvo exento de tropiezos y quizá no supo medir la profundidad de las demandas del pueblo que aclamaban justicia, pero sus fallas
palidecen frente a la grandeza de su visión. Fue un pionero de la democracia, cuando ésta apenas era un susurro, un soñador audaz que decidió luchar contra la inercia de décadas de injusticia y autoritarismo. El golpe de Estado que derrocó a Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1913 fue una traición orquestada desde un grupo del viejo régimen porfirista dentro del poder militar, que permaneció y fue respaldada desde el exterior. Durante la llamada Decena Trágica, los enemigos del gobierno, entre ellos Victoriano Huerta y Félix Díaz, conspiraron para destruir el proyecto democrático que Madero representaba. A esta conjura se sumó el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, quien intervino abiertamente apoyando a los golpistas y avaló los pactos que sellaron la caída del gobierno legítimo. Esa injerencia extranjera, sumada a la traición interna, culminó en el asesinato de Madero y Pino Suárez, un crimen que abrió uno de los capítulos más dolorosos y violentos de la historia de México. Después del golpe de Estado, el 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un célebre decreto en el que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y facultaba a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada y restablecer la democracia y el orden constitucional. Villa y Zapata continuaron con el movimiento revolucionario para luchar contra el régimen de Huerta, formando parte de las fuerzas que finalmente lo derrocaron. Lo cierto es que la nación entera se convirtió en un campo de batalla, marcado por incendios, hambre y epidemias. Las cifras se estremecen. Entre 1913 y 1917, según don Jesús Silva Herzog, la guerra, la miseria y el tifo arrancaron la vida de 1 millón de mexicanos. Fue un periodo de dolor, traiciones, pero también un momento decisivo en el que el espíritu del pueblo, endurecido por la tragedia, siguió avanzando para alcanzar la patria que soñó Madero. La Revolución Mexicana quedó plasmada en la Constitución de 1917, la más avanzada del mundo en cuanto a justicia social. Se reconocieron las principales demandas del pueblo: el derecho de los campesinos a la tierra, el salario mínimo, la jornada de 8 horas, la organización sindical, la seguridad social, el derecho a la educación, y a pesar de fuertes presiones de compañías y gobiernos extranjeros, se logró recuperar para la nación las riquezas naturales. El general Lázaro Cárdenas cumplió años más tarde la letra escrita de la Constitución de 1917. Más que seguir delineando lo que ocurrió después, hoy quiero poner énfasis en los 34 años del porfirismo y la revolución, pues es una responsabilidad histórica, porque quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que solo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo. El porfiriato de entonces es al mismo al que quieren convocar ahora, al del despojo,
al del exterminio silencioso, al de la esclavitud, al de una prensa callada, al de una paz impuesta. Tampoco hay que olvidar el periodo previo al de la actual transformación. 36 años de regresiones, pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios. El periodo neoliberal. 4 transformaciones han marcado la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, que fueron armadas, y la 4ª, una transformación pacífica, decidida mayoritariamente por el pueblo de México, que reivindica la justicia, la libertad, la democracia y la prosperidad compartida. La transformación que inició en 2018 está fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo. Porque cuando un pueblo reconoce su historia, su dignidad y su fuerza colectiva, defiende sus conquistas. Por eso hoy, con la fuerza de nuestra memoria colectiva, afirmo: México no volverá a caminar hacia atrás. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca. México vive un momento que antes parecía imposible. Hoy el poder ya no se usa para someter, sino para servir. Ya no hay imposiciones ni privilegios. Hay constitución, hay democracia y hay un gobierno que escucha, que respeta y que responde a su pueblo. Hoy las libertades no solo se otorgan desde arriba, se ejercen desde abajo, desde cada barrio, desde cada comunidad, desde cada voz que habla con dignidad. Porque en México ya nadie es silenciado, ya nadie es perseguido por pensar distinto. Y eso es una conquista del pueblo de México. Hoy el gobierno dejó de ser un espacio reservado para unos cuantos. Ya no es un club de privilegiados. Hoy representa a todas y a todos, a quienes estudian, a quienes trabajan, a los comerciantes, a los jóvenes, a los indígenas, a las mujeres, pero sobre todo representa a las y los que menos tienen, a las y los humildes para poder conseguir su bienestar. Se acabó la era de los lujos del poder, se gobierna con austeridad, con ética, con honestidad, porque que se oiga bien y que se oiga fuerte.
la autoridad moral no se compra ni con todo el dinero del mundo. Se construye a lo largo de la vida con coherencia y convicciones. Por ello, no aceptamos la corrupción y desde aquí seguimos luchando con la ley en la mano contra la impunidad. El México de hoy es del pueblo que dice: nunca más racismo, nunca más clasismo, nunca más discriminación, nunca más justicia para unos cuantos. Nadie ni nada por encima de la ley, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Es una nación que con orgullo defiende sus conquistas, su historia, su memoria y su patrimonio. Nada bueno puede surgir de quienes han hecho de la corrupción su modo de vida. Nada puede esperarse de algunos medios que usan su espacio para la calumnia, de algunos comentócratas que cambian de opinión según su conveniencia, ni de los poderosos cegados por la ambición. Por eso recordamos la historia y sabemos que cuando un gobierno camina con el pueblo, nada ni nadie pueden doblegarlo. Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad, saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero. Saben que no seremos figuras decorativas o simples instrumentos de quienes estaban acostumbrados a robar y a concentrar el poder económico y político del país. Contamos con el respaldo de la mayoría de las y los mexicanos, sobre todo de quienes habían sido históricamente olvidados, porque buscamos la prosperidad compartida, porque sabemos que por el bien de todos, primero los pobres, y que con el pueblo se hace todo o no se hace nada. Nuestra honestidad y amor al pueblo nos acompañan. Por eso la campaña de calumnias, de mentiras, no hacen mella, porque el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar frente a la ilegalidad o la injusticia. El pueblo de México está más fuerte porque sabe que juntas y juntos defendemos la soberanía, la independencia, la democracia y la justicia. Termino recordando que la Revolución Mexicana nos dejó grandes enseñanzas y legados. Uno de ellos, nuestras Fuerzas Armadas, surgidas de la Revolución Mexicana, surgidas de una gesta heroica del pueblo en contra de un golpe de Estado. Por ello, reconozco y el pueblo de México reconoce su patriotismo, su valor, su entrega y servicio al pueblo. Felicito a todas y todos los oficiales de Marina y Defensa que ascienden este día histórico 20 de noviembre y les convoco a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo y el amor a la patria. Mexicanas y mexicanos, nuestra historia
lo ha demostrado una y otra vez. Cuando caminamos juntos con los principios que nos han guiado, nada nos detiene. México avanza hoy más que nunca con un pueblo, con dignidad y con memoria. México avanza por la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y de la justicia. ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Que viva Francisco y Madero! ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Villa! ¡Que viva Carranza! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se les invita a tomar asiento. Escuchemos la poesía titulada Lealtad de ayer y hoy, en la voz de los cadetes de cuarto año de caballería, Irving Alexis Gallegos Hipólito, quien viste el uniforme de gala de 1913 que portaron los cadetes del Colegio Militar en la Marcha de la Lealtad, y la cadete Carolina García González, quien viste el uniforme de gran gala actual del heroico Colegio Militar. Amanecía aquel 9 de febrero. Desde las almenas del castillo de Chapultepec, veíamos el humo elevarse sobre la ciudad. El rumor corría entre nosotros. ¡Traición! ¡Han tomado la ciudadela! Éramos jóvenes, casi chamacos. Y sin embargo, ese día comprendimos que la historia nos estaba llamando. El presidente Madero salió del castillo y nosotros, con paso firme y mirada segura, formamos a su lado. No preguntamos, no dudamos, solo marchamos. En las calles se percibía el miedo. Las ventanas se cerraban. Y mientras las balas zumbaban a la distancia, nosotros avanzábamos custodiando al presidente. No defendíamos un hombre, defendíamos el juramento que a nuestro México hicimos, leales
hasta la muerte nos comprometimos. Y cada paso fue una promesa. Y cada mirada un pacto de honor. Hoy puedo escuchar todavía el redoblar del tambor y el sonido de nuestras botas sobre el empedrado y el grito de mando que nos unió para siempre. Marchen, cadetes, por la patria y por el deber. Ya han pasado más de 100 años, pero su ejemplo sigue vivo. Somos los herederos de aquel juramento, los guardianes de esa misma lealtad. Hoy, la patria no nos llama al combate, nos llama al compromiso, a servir con honor, disciplina y verdad. La lealtad no se mide en los días de guerra, se demuestra en todo momento. Está en el soldado que obedece con conciencia, en el mando que guía con justicia, en el mexicano que cumple su palabra. Aquel 9 de febrero no fue solo historia, fue el nacimiento de un principio eterno. La lealtad no envejece, no se compra ni se vende. La lealtad se hereda, se honra y se siente. Por eso, al escuchar el toque del clarín, siento que las voces de aquellos cadetes aún nos acompañan y nos dicen: sean firmes, leales y dignos. Y así seguiremos, marchando con paso firme y el mismo orgullo, porque México confía en sus leales Fuerzas Armadas. Saludar. Ya. A continuación, observaremos un breve recorrido de los pasajes históricos más emblemáticos de la Revolución Mexicana. Comenzó por el Plan de San Luis, documento que marcó el inicio de la revolución y sentó las bases de nuestro país como un llamado al pueblo de México a la lucha para restaurar la democracia. La Marcha de la Lealtad fue realizada por el presidente Francisco I. Madero, acompañado por cadetes del Colegio Militar, quienes lo escoltaron desde el castillo de Chapultepec, con el fin de defender la legalidad constitucional y restablecer la democracia. La Constitución de 1917 fue el resultado de la lucha armada que inició en 1910 y en la que se establecieron los principios de justicia social, protección de los derechos humanos, reforma agraria, así como la educación laica y gratuita. 1910 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizarán la escenificación histórica La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue la cuna del nacimiento del Ejército del Pueblo, el Ejército Mexicano. Uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia en la historia nacional lo constituye la Revolución Mexicana. Este importante movimiento social inició en 1910
derivado de los constantes abusos y el descontento social, así como de la gran desigualdad que existía en la época. A continuación, los invitamos a observar la representación histórica de los pasajes trascendentales en la Revolución Mexicana: el Plan de San Luis, la Marcha de la Lealtad y la promulgación de la Constitución de 1917. Después de ocupar por más de 30 años la silla presidencial, Porfirio Díaz continuaba gobernando el país sin tomar en cuenta los principios elementales de la democracia. Mientras el poder económico y político se concentraba en unos cuantos, la mayor parte de la población vivía en condiciones desfavorables. Cansados de las injusticias, muchos mexicanos reaccionaron y surgieron organizaciones que aspiraban a lograr la salida de Díaz del poder y la transformación del país. De entre estos grupos surgió la figura de Francisco I. Madero, quien el 5 de octubre de 1910 promulgó el Plan de San Luis, que bajo el lema "Sufragio efectivo, no reelección", convocó al pueblo para que se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910. Compatriotas, nuestra querida nación ha llegado a un momento decisivo. Nos oprime una tiranía que los mexicanos no habíamos sufrido desde que conquistamos nuestra independencia. Esa tiranía se hace hoy intolerable. Esta dictadura nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza. No tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de nuestra patria, sino la riqueza y supremacía de unos cuantos. Los convoco para salvar a México del porvenir sombrío que le espera bajo el gobierno déspota de Porfirio Díaz. No vacilen ni un momento. Tomen las armas y arrojen del poder a los usurpadores. Recobren sus derechos de seres libres y recuerden que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. ¡Viva la democracia y la justicia social! La primera chispa del movimiento armado se dio en casa de los hermanos Cerdán, quienes al ser atacados en su domicilio, acudieron al llamado de Madero e hicieron resonar los fusiles de la revolución en aras de la democracia, de la justicia y la libertad. A partir de ese momento, la revolución se extendió en distintas partes del país, lo mismo a lomo de caballo, a pie o guiada con el silbato de la locomotora, que como un canto anunció nuevos tiempos. Clarito recuerdo todo lo que vivimos en aquella época. Miles de hombres, alimentos y pertrechos transportados a lomo de caballos para llegar al campo de batalla y pelear por nuestra noble causa. Pero también fue vital el esfuerzo de nosotras, las mujeres que acudimos al llamado revolucionario, unas para curar enfermos, alimentar a los combatientes, como mensajeras y para conseguir armamento, otras como las maestras y periodistas que a través de su pluma y voz esparcieron y sembraron ideas revolucionarias que fueron tan poderosas como los fusiles y cañones. Otras empuñaron las armas e incluso comandaron tropas en el campo de batalla, donde muchas ofrendaron su vida. El 9 de febrero de 1913, la capital se vio sacudida por un pronunciamiento militar en contra del presidente Madero, encabezado por viejos porfiristas que buscaban el poder. En la madrugada de ese día, los cadetes del colegio militar fuimos sorprendidos por la banda de guerra con el toque de reunión.
Una vez organizados, llegó al colegio militar montado en un caballo tordillo, el presidente Francisco I. Madero, quien se dirigió a nosotros. Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos se han sublevado esta mañana en contra de mi gobierno. Ustedes, herederos de las más puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino y a quienes atentan en contra de la figura presidencial que hemos triunfado y derrotado a los infidentes y desleales. Con ese exhorto, nos aprestamos para escoltar al presidente Madero desde Chapultepec hacia el Palacio Nacional. En nuestro trayecto, el contingente fue tiroteado en varias ocasiones, sin que los disparos que iban dirigidos en contra del presidente hubieran hecho blanco. Con la gallardía y resolución que siempre se nos había enseñado, cumplimos nuestra encomienda, lo que permitió que, reducidos los inconformes, nuestro presidente Madero arribara al Zócalo capitalino, escoltado también por gente del pueblo que se nos unió en el camino, hasta llegar a las puertas de Palacio Nacional. Durante esa marcha de la lealtad, yo, el teniente alumno Gerardo Ríos Covarrubias, realicé el máximo sacrificio cuando una bala alcanzó mi corazón. Sin embargo, el servicio a la patria trasciende la vida misma, y me honra saber que en esa fecha mi amado colegio militar nuevamente conquistó una página de gloria. Concluido el movimiento social, fue evidente que la Constitución Liberal de 1857 se mostró insuficiente para atender las profundas demandas de los grupos sociales emanados de la Revolución Mexicana. Los principales líderes buscaron definir el destino de la nación, que se encontraba en una encrucijada. Carranza comprendió que la única vía para pacificar y reconstruir el país era a través de un nuevo pacto fundamental. El objetivo ya no era solo restaurar el orden, sino crear un marco legal que garantizara los derechos esenciales del pueblo de México, por lo que convocó al Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Fue hasta 1917 cuando el presidente Venustiano Carranza, de la mano de un Congreso Constituyente, permeado de los ideales revolucionarios, promulgó una nueva Carta Magna que incluyó como normas fundamentales los principios que ya habían visualizado los héroes desde la independencia y la reforma. Este importante documento, de manera prioritaria, profundizó en temas de carácter social. Entre los más importantes, el de una verdadera separación entre el Estado y la Iglesia. Consolidó el reparto agrario para beneficiar por fin a los campesinos y comunidades agrarias. Estableció los derechos para que los trabajadores tuvieran mejores condiciones laborales. Se estipuló que la enseñanza fuera libre, con acceso gratuito a la educación básica para todas y todos, y que el Estado tendría la obligación de proporcionar servicios para garantizar la salud de los mexicanos. Con esos y otros postulados, nuestra Carta Fundamental se instauró como la primera constitución social en el mundo y aún rige el destino de nuestro país. El día de hoy es menester traer a la memoria que este importante movimiento no solo transformó la estructura política y social del país, sino que también sembró las bases para un país libre y justo, donde existía la igualdad social como premisa y una amplia posibilidad de crecimiento para el pueblo de México. La Revolución Mexicana no fue solo una serie de batallas y cambios de gobierno, sino la matriz fundacional del siglo XX. Su legado fue plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento vanguardista que por primera vez en el mundo elevó a rango constitucional los derechos sociales.
Hoy, al recordar uno de los episodios más trascendentales de nuestra historia nacional, rendimos homenaje a las mujeres y hombres que con valor, ideales y amor por su patria nos heredaron la justicia, libertad y dignidad que anhelaba nuestro pueblo de México. ¡Vivan los héroes revolucionarios! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Y que viva nuestro querido México! Disfrutemos de un popurrí de bailables folclóricos con temática revolucionaria. En este podremos escuchar temas como La Adelita, Juana Gallo y Jesucita en Chihuahua. Como en toda organización, en las fuerzas militares existe un responsable del cumplimiento de las misiones asignadas, quien es asesorado por su Estado Mayor en las tareas de concebir, preparar y conducir las actividades encomendadas. Este personal se integra por mujeres y hombres que dejan constancia de que en el interior de las Fuerzas Armadas, la equidad de género brinda sin distinción las mismas oportunidades para el desarrollo profesional de sus integrantes. El comandante de la columna del desfile y su Estado Mayor se desplazan para colocarse frente al presidium. El general de división de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la Cuarta Región Militar y comandante de la columna del desfile, se dirige a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, solicito autorización para dar inicio al desfile cívico-militar conmemorativo al 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Gracias por traerme al desfile, abuelito. Siempre me ha emocionado ver a nuestros militares con sus uniformes. Pero,
¿Qué tiene que ver con la Revolución Mexicana, abuelito? ¿Tú qué sabes más de eso? ¿Me podrías explicar, por favor? Claro que sí, hija. Pero no es que sepa más, sino que mi padre fue un veterano de la Revolución Mexicana y me contaba muchas historias. Más que una guerra, fue una muestra de voluntad del pueblo mexicano por querer cambiar sus condiciones y buscar justicia. Dentro de las cosas más importantes es que la revolución se hizo a caballo, mija. Y fue la cuna del ejército del pueblo, el ejército mexicano, que siempre ayuda al pueblo. A partir de esto, se consolidó el origen de nuestro ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Y de ahí nacen de manera oficial nuestras Fuerzas Armadas. Pero ven, hija, vayamos a buscar un buen lugar, que ya está por iniciar el desfile. Conforme al más estricto protocolo e inquebrantable tradición militar, el comandante de la columna del desfile asume la responsabilidad de dirigir a estas mujeres y hombres, quienes hoy reafirman su compromiso de lealtad institucional y servicio permanente al pueblo de México. Se presenta el comandante de la columna del desfile, montado a caballo, acompañado por su Estado Mayor. Para abrir este magno evento, observamos a un jinete que porta majestuosa e imponente a nuestra bandera monumental. Montadas a caballo, avanzan las escoltas de bandera, quienes custodian nuestra enseña nacional. Desfila a caballo un agrupamiento de banderas de Gaza que enaltecen el sentido de pertenencia, amor patrio y celo a la libertad en cumplimiento a las garantías constitucionales que tenemos los mexicanos. Se abre paso el contingente María del Carmen Cerdán la Triste. Apoyó el movimiento maderista junto con sus hermanos Natalia, Aquiles y Máximo, considerados precursores de la Revolución Mexicana. Abuelito, mira, qué bonitos carros. Sí, hija, verás,
Esos carros eran utilizados por personas de la alta sociedad a principios del siglo pasado. Estos vehículos eran muy caros y la mayoría de la gente, ni con todos los ahorros de su vida, hubiera podido comprarlos. Así que, como puedes ver, la riqueza estaba muy mal repartida. ¡Oh, qué triste, abuelo! Mira, hija, esa gente que ves representa la huelga de Cananea. Se dio en el estado de Sonora, allá por 1906. Los mineros reclamaron mejores condiciones laborales. ¿Pero qué crees? Fue reprimida por Porfirio Díaz. ¡Órale! ¿Por eso esa gente va gritando? ¡Pero qué injusticia, abuelo! Mira, ¿ya viste ese carro? Muestra la entrevista que tuvo el periodista Krillman con el presidente Porfirio Díaz. ¿Y de qué trató esa entrevista? Pues tras 30 años de gobierno, el presidente Díaz había decidido que no volvería a reelegirse y que el pueblo ya podía elegir a sus gobernantes. Uy, hijita, esas palabras inspiraron a muchos mexicanos, entre ellos a Francisco y Madero. Desfila frente a nosotros el contingente Sara Pérez Romero, quien se casó con Francisco y Madero en 1903. Se involucró en obras benéficas, fundando la Cruz Blanca Neutral por la Humanidad y el Club Caridad y Progreso. ¿No, abuelo? En la escuela me explicaron que esa fue la causa de los planes de Ayala y San Luis. La maestra nos dijo que el plan de San Luis desconocía la reelección y convocaba al pueblo a levantarse en armas. Y el plan de Ayala exigía que le devolvieran las tierras despojadas. ¿Sabes mucho, hijita?
hermano Cerdán. Ah, pues verás, hija. Un día de noviembre del año 1910, alguien le dijo a la policía sobre una conspiración en la casa de la familia Cerdán, allá en Puebla. Cuando llegó la policía a la casa, los Cerdán se atrincheraron contra ellos. Pero a pesar de su valentía, Máximo y Aquiles Cerdán terminaron muertos y su hermana Carmen encarcelada. Solo Natalia Cerdán logró huir. Escuché en clase que ese fue el primer enfrentamiento armado de la Revolución Mexicana. Así es, Adelita. Pero el pueblo no se quedó cruzado de brazos, porque las fuerzas revolucionarias de Pascual Orozco y Francisco Villa se levantaron en armas y derrotaron a las tropas federales, tomando Ciudad Juárez. Estoy aprendiendo mucho, abuelito. Y vaya que lo aprovechó, hija. ¿Sabías que él se convirtió en el primer presidente en funciones del mundo en volar una aeronave? ¡Órale! ¡Eso no lo sabía! Sí, fue allá por el año de 1911. ¡Míralo! ¡Allá va! ¡Mira, abuelito! ¡Qué caballo blanco tan bonito! Sí, hija. Y quien va montando ese caballo es Francisco I. Madero. Y está acompañado por cadetes del Colegio Militar, quienes representan la Marcha de la Lealtad. Abuelito, mira, la decena trágica. Déjame decirte, hija, que Huerta, apoyado por el embajador de Estados Unidos, realizó un golpe de Estado que terminaría con el gobierno y la vida de Madero, justo cuando se había alcanzado la democracia. Esa horrible traición marcaría nuestra historia. Se abre paso el contingente Refugio Esteves Reyes, quien fue la primera enfermera militar en adiestrar a un grupo de mujeres revolucionarias en primeros auxilios, ganándose el apodo de Madre Cuca. Mira, hija, en el decreto número 1421 y en el plan de Guadalupe desconocieron al gobierno de Victoriano Huerta y concedieron a Venustiano Carranza la capacidad de crear al ejército constitucionalista. ¡Guau! No sabía que eso era parte de su origen, abuelo.
hija? Otra historia poco conocida es en donde Francisco Villa firmó un contrato con una compañía de filmación para que documentara sus batallas en tiempo real, creando un documental bélico filmado en batalla. Y mira, abuelo, también está la famosa foto que se tomó junto con Zapata en la silla presidencial. Sí, hija, pero ninguno quiso la responsabilidad de dirigir al país. Y pues mira, abuelo, esa es la batalla de Zacatecas. Sí, hija, en esa batalla se enfrentaron las fuerzas de Pancho Villa y el general Felipe Ángeles contra las del Ejército Federal, quienes eran leales al dictador Victoriano Huerta. Es que durante la Revolución se utilizó el tren con fines bélicos, ya que podían llevar mucha gente de un lado a otro. ¿Y quiénes son esos jinetes? Ah, esos jinetes que ves son los famosos dorados de Villa. Y las mujeres que ves dentro del tren son las llamadas Adelitas. Mira, hija, después de que Victoriano Huerta renunció, se convocó una convención en Aguascalientes, donde villistas, zapatistas y carrancistas se sentaron a dialogar. Por eso es que esos soldados tienen diferentes uniformes. Pero todos tenían ideas diferentes, ¿no? Así es, pero trataron de buscar una solución pacífica. Mira, también podemos ver a Felipe Ángeles, quien fue un militar intelectual que peleó junto con Pancho Villa, considerado uno de los hombres más honestos y leales que nos dio la revolución. ¿Pero qué crees, hija? En la siguiente batalla, que fue la batalla de Celaya, acabarían con su suerte. Allí la división del norte quedó prácticamente destruida. Villa perdió su prestigio militar y ya nunca recuperó el poder que tuvo. Ah, ¿por eso las mujeres que estaban con Villa atendían a los heridos? Y lo hacían en medio de la batalla, hija. Por cierto, esa mujer que ves es la famosa Madre Cuca, la primera enfermera militar mexicana. Después de todo esto, Carranza convocó al Congreso Constituyente en Querétaro porque necesitaba leyes nuevas que pusieran orden al país, dando origen a nuestra actual Constitución Política, que fue la primera del mundo en incluir derechos sociales. ¿Qué nos dejó realmente, abuelo? Mucho más de lo que te imaginas, Adelita. Tal vez lo más importante de todo es la Constitución de 1917, que nos rige actualmente y que fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales. Se presenta el contingente Hermila Galindo Acosta, quien se dedicó a difundir los ideales de Carranza y el ideario feminista por todo el país. ¡Mira, abuelo! ¿Cuántas cosas lleva ese carro? Todo eso que vemos, hija, es el legado que nos dejó la revolución, la cultura representada en el muralismo, la música y la arquitectura,
y el patrimonio ganado con la restitución de las tierras y sus recursos. Mira, estamos viendo la columna de la legalidad, en la que se llevó a cabo la última carga al sable de caballería. Se abre paso. El contingente Emma Catalina Encinas Aguayo ingresó a la Escuela de Aviación Roberto Fierro en 1932. Se convirtió en la primera mujer mexicana piloto aviador. Mire, hija, tras la derrota de Zacatecas, se firmaron los tratados de Toloyucan, donde se acordó la disolución del Ejército Federal. O sea, ¿que ese fue el fin de la lucha? No el fin, pero sí un gran paso hacia la paz, porque finalmente se reconocía la legitimidad del ejército constitucionalista. Pero sigamos disfrutando del desfile para seguir aprendiendo de nuestra historia, hija. En este contingente desfilan 2 compañías del ejército mexicano, con personal que porta los diferentes uniformes, empleados a través de los años. Con paso marcial y gallardo, desfila una compañía mixta del ejército mexicano. La mujer ha sido una figura importante en la historia, cuya huella define el curso de la humanidad. ¿Sabías que México fue pionero a nivel mundial en la aeronáutica militar con la creación del arma de aviación, hija? Entonces, ¿ese es el origen de la Fuerza Aérea Mexicana? Así es. Esos que ves son los pilotos pioneros de la aviación mexicana. Y ella, la primer mujer piloto aviador militar. Yo también quiero ser piloto, abuelito. Honor, valor, lealtad. Se abre paso el contingente de la Fuerza Aérea Mexicana en el marco del 110 aniversario de su creación. El 14 de abril de 1914. Aterrizaje vertical y vuelo convencional, el cual no requiere de una pista de aterrizaje para su operación, con una autonomía de hasta 5 horas, un alcance de 100 kilómetros a una altitud de vuelo de 10,000 pies. A continuación, el carro temático, primer campeón de la Primera Liga Mexicana de Béisbol de 1925,
en el marco de los festejos de la fundación de la Liga Mexicana de Béisbol, es de gran relevancia mencionar que uno de los equipos fundadores y ganador de la primera temporada en el año de 1925 fue el equipo del 74 Regimiento de Caballería del Ejército Mexicano, con sede en Atlixco, Puebla. Se presenta ante nosotros el carro temático de los deportistas militares destacados. Los integrantes de las secciones deportivas de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvieron una destacada participación en el Campeonato Mundial de Clavados, celebrado en Singapur del 11 de julio al 3 de agosto del 2025, en el que obtuvieron 5 preseas para nuestro país. Se abre paso el contingente Rosa Padilla Camacho, quien ingresó a las Fuerzas Revolucionarias del Sur en 1912. En este acto de orgullo y tradición, vemos que encabezan este contingente 5 caballos de alta escuela, quienes encarnan la nobleza del caballo y el orgullo de nuestra tierra. Se desplazan al paso y demostrando su alto porte marcial y gallardo, el personal de generales del arma de caballería en situación de retiro. Este personal sirvió con gran lealtad y celo al pueblo de México. Son un ejemplo invaluable en la carrera de las armas y para las nuevas generaciones de militares profesionales. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. Podemos observar al escuadrón de caballería Ignacio Allende. A su paso escuchamos la tradicional Marcha Dragona. Desfila ante nosotros la batería hipomóvil Felipe Ángeles, nombrada así desde el 15 de septiembre de 1952, en honor a quien fuera director del Colegio Militar,
distinguiéndose como uno de los militares más prominentes que ha tenido nuestro país, leal al presidente Francisco I. Madero y destacado artillero dentro de la División del Norte del general Francisco Villa. Avanzan con firmeza y gallardía las mujeres y hombres que integran el Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este centro tiene como propósito alcanzar y mantener los más altos niveles deportivos de la equitación, bajo los principios, valores y virtudes militares. El deporte ecuestre inicia en la infancia, forjando el temple y carácter del joven jinete. Con orgullo y entusiasmo, cabalga el equipo ecuestre infantil Defensa. Estos jóvenes, bajo la guía y el ejemplo del personal militar, combinan el espíritu de la juventud con la tradición ecuestre del Ejército Mexicano. El Grupo Montado y de Honores es un organismo emblemático integrado por mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Desfila personal del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, organismo productor de ganado equino de alta calidad para las necesidades del Ejército Mexicano. En este criadero se reproducen caballos de la raza Santa Gertrudis. A continuación, las escaramuzas charras de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes llegaron a cambiar las actividades ecuestres en el ámbito militar. Las mujeres que integran esta agrupación, quienes aparecen vestidas de adelitas, son muestra del fomento de la inclusión de la mujer militar en todas las actividades del Ejército Mexicano. La Revolución Mexicana se hizo a caballo en pro de la libertad. En este día, los charros de la Secretaría de la Defensa Nacional
nos recuerdan a las mujeres y hombres que se cubrieron de gloria al paso de majestuosos y nobles corceles. Suena el clarín y galopan sin temor, luciendo el traje de patria y el honor de haber cabalgado en la gesta de la revolución. De generación en generación, como mayor herencia viva de México, desfila la charrería, que presidida por la escolta, formada por integrantes del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería, siguen guardando el lábaro patrio como aquellos que bajo el grito de tierra y libertad dieron su vida al lado de Zapata, o que con los ideales de progreso cabalgaron en el norte con el gran centauro Francisco Villa. Porta el estandarte de la Federación Mexicana de Charrería, su vicepresidente, Efraín Ramírez González. La charrería, en el México revolucionario, conservó la vida del campo, manteniendo cada una de las faenas que con los siglos dio la identidad del charro. De generación en generación, la charrería mantiene sus conocimientos. Hoy, a través de su reina nacional Sofía I, de su presidente Salvador Barajas del Toro, las distintas categorías hacen gala en la ciudad de los palacios, mostrando el honor de México. Frente a nosotros, cierra la columna del desfile con una formación de 9 aviones T-6C, la Fuerza Aérea Mexicana, en conmemoración a los 110 años de su creación, evocando la admiración del pueblo al surcar el cielo mexicano. Muy bien, Adelita. Bueno, creo que ya hemos aprendido bastante. Pero dime, ¿ahora qué opinas de la Revolución Mexicana? La verdad, me siento muy orgullosa, porque ahora entiendo la gran importancia que tuvo la Revolución Mexicana de nuestro país, y también en la conformación de las Fuerzas Armadas que siempre auxilian al pueblo. Claro, mija, porque la Revolución Mexicana fue la que dio el inicio al arma de aviación militar, que de manera oficial fue el inicio de nuestra Fuerza Aérea. Todos esos aviones y helicópteros que ves en la tele, llevando víveres a las personas que más lo necesitan, son parte de la Fuerza Aérea Mexicana. Espero de grande poder ser tan fuerte, valiente y justa como todas esas mujeres y hombres. Así será, hijita, así será. Pero vente, ahora vamos a ver esos aviones que están por allá y luego nos vamos a casa. El general de División de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la Cuarta Región Militar y comandante de la columna del desfile, rendirá el parte de novedades a la Presidenta de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Informa usted que desfilaron ante el pueblo de México una bandera monumental, 4 estandartes de guerra, 2.759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, 19 deportistas, 100 charros, 44 civiles, 62 niños, 34 vehículos terrestres, 9 vehículos antiguos, 503 caballos, 23 aeronaves, 3 águilas, sin novedad. Se hace una cordial invitación a todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Hoy, 20 de noviembre del año 2025, como en un ayer, 1910, 1913, se celebra la Revolución Mexicana. Nos vemos en la próxima edición de Tómala a través del canal MX, el canal de México.